En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Montes de María es una subregión del Caribe colombiano ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. La ciudad más importante es Carmen de Bolívar. Montes de María está compuesta por 15 municipios, entre ellos San Jacinto, María la Baja, San Onofre, El Salado, entre otros. El conflicto armado se consolidó con fuerza gracias a la ubicación geográfica que tiene Montes de María. Esto obedece a las características como, por ejemplo, las elevaciones que permitieron el desarrollo del narcotráfico y el tráfico de armas. Esto produjo un gran potencial para el desarrollo económico de grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y las AUC, generando a través del miedo como mecanismo o herramienta la construcción de dinámicas territoriales permeadas por la violencia. En medio de los actos delictivos siempre quedaba la población, quienes sufrieron por las perpetraciones de masacres y enfrentamientos entre bandos. El conflicto armado generó una alta movilidad humana debido al miedo instaurado. En un principio, el narcotráfico tuvo un papel crucial, principalmente porque a raíz de eso grandes terratenientes desplazaban y asesinaban varios líderes sociales de la lucha agraria de los 80. Con la llegada de los grupos armados se dio paso a un mayor desplazamiento. Por el temor que causaban las masacres, las personas llevaron a cabo la venta de sus tierras a precios muy baratos. El dominio de la tierra pasó a ser una problemática de la propiedad. Los latifundistas, desde antes del conflicto armado, ya habían perjudicado la situación del pequeño campesino. Sin embargo, la incidencia actual de las multinacionales y de los grandes cultivos extensivos mantienen latente y en aumento el miedo de los pobladores por tener que vender sus tierras o dejar de cultivarla porque ya no es rentable. Actualmente, el interés por el territorio radica en su riqueza natural, precisamente por sus condiciones edáficas usadas principalmente en el monocultivo de palma de cera. También el gran interés de grandes compañías por la extracción de minerales como Texaco y Ecopetrol, que han llevado a la población a desatar una guerra judicial para no dejar entrar a estas grandes empresas para la extracción de estos minerales. La presencia del Estado en Montes de María durante el conflicto fue mínima. La falta de ejercicio de la soberanía y la poca legitimidad que se le daba al Estado fue resultado de su deficiencia y los grandes espacios que dejó. Permitió la entrada del narcotráfico, el establecimiento de la guerrilla y el desarrollo del paramilitarismo. Debido a lo ya mencionado, las políticas de los recientes gobiernos se han enfocado en generar una transición para establecer la paz en Montes de María mediante la implementación de políticas que permitan llegar a este fin. Esto lo que nos indica es la carencia de varios determinantes que se supone deberían hacer del Estado un Estado aprobado y exitoso, pero dichos determinantes de la naturaleza misma de un Estado en Colombia son insuficientes. Lo que se quiere decir con esto es que en particular en Montes de María no existe una felicidad, ni un beneficio colectivo, ni la plena seguridad que debe brindar el Estado. Por el contrario, por mucho tiempo ha sido olvidada o más bien evitada, pero existe una distinción grande en la actualidad. El problema ya no es el conflicto armado, el problema ahora son los desplazamientos y la infelicidad de la comunidad que parte de la mala economía y de la apertura del gobierno a las multinacionales para la inversión en este territorio.
lo que produce una mirada de industrialización del sector desde latifundios modernos que segregan de nuevo la población, es decir, que el Estado se ha planteado ya no olvidar dicho sector y ahora lo enuncia como potencial para la producción del agrocombustible y la extracción minera y energética. El problema de la justicia distributiva a la que se refiere Jonathan Wolf se supone que dicha apertura debería beneficiar a la comunidad. Sin embargo, encontramos el efecto contrario. Según Wolf, el interés público debe establecer la paz y seguridad entre el género humano. Y Jonathan pregunta, ¿cómo debería distribuirse la propiedad? Wolf, citando a los postulados de Robert Nozick, quien habla de la defensa de los ciudadanos de posibles agresores extranjeros, señalando que el Estado debe hacer respetar los derechos de la propiedad individuales. Pero en el caso de Montes de María, ¿a quiénes dirige tal protección? Para Luke, también citado por Wolf, se ejercen derechos en la propiedad cuando legítimamente pertenece a alguien. La propiedad en Montes de María ha sido otorgada en primera instancia al sector ilegal por la ausencia del Estado y ha sido otorgada en la actualidad mediante mecanismos de intereses particulares a multinacionales. El caso es que la legitimación de la que habla Locke en esta región se da particularmente no por el derecho a la propiedad del ciudadano común, sino por el beneficio de una minoría. En Montes de María el Estado no hace feliz a una mayoría, sino a una minoría. Esto según la teoría utilitarista. Desde la democracia se ha violentado el derecho de la comunidad para decidir el destino o el uso de sus tierras, desarrollando su oposición mediante los mecanismos que le da el mismo Estado. Sin embargo, poco respetados evidenciamos que la democracia, como lo menciona Wolf, permite tocar de manera leve las estructuras de poder. Montes de María solo ha podido ejercer participación democrática mediante demandas y de declararse legalmente comunidad afro, para que el Estado no intervenga más en el uso de sus tierras. Si se supone que nosotros firmamos un contrato social con el Estado donde se nos debe brindar libertad y seguridad, entonces, ¿qué tipo de contrato tiene Colombia? Para finalizar, cito a Wolf, abro comillas, muchos estados hacen caso omiso de la situación crítica que viven las minorías desfavorecidas, especialmente aquellas que pertenecen a determinados grupos étnicos. Montes de María es el claro ejemplo de la cita anterior. En la actualidad, las condiciones de vida de los montemarianos radican en que tienen un mal servicio de salud, un mal servicio de educación, un pésimo servicio de agua y la luz falla constantemente. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? Y así, ¿cómo quiere seguir siendo legitimado?